Muchas gracias. Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a cambiar de tema radicalmente y tenemos a ver un tuit del flamante ministro del Interior, Dimitri Senmache. Y ojo con esto, me parece un tema sumamente importante para iniciar una gestión, porque este también, al igual que lo que estábamos hablando, el hambre, este también es un problema de fondo y que amerita toda la atención y que amerita, señor, señora, toda la indignación posible y la unión como sociedad, porque no podemos quedarnos impávidos viendo lo que pasa día tras día con nuestros niños. Vamos a leer lo que dice el ministro. Una tarea primordial, enfrentar de forma multisectorial el delito de violación sexual. En lo que va del 2022, se han producido 1.322 violaciones sexuales a víctimas mayores de edad y 2.307 a menores de edad. En total, lo que va del año, 3.629 casos al 20 de mayo del presente año. Cifras aterradoras para cualquier país. Estamos en exclusiva con el ministro Dimitri Senmache, flamante ministro del Interior. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Todo se sabe. Y quería empezar con ese dato que usted mismo lo da al iniciar su gestión, porque sí, porque creo que debería ser una preocupación central, no solo del gobierno, sino de todos como sociedad. Y ministro, ¿qué se va a hacer sobre ese tema? Sí, en principio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes. Como lo dije el día de mi designación, mi compromiso es para devolverles la seguridad a todos los ciudadanos, pero en especial hablé de la niñez, de la infancia, porque son las personas que están más desvalidas frente al incremento de la inseguridad. Y una demostración de ellos es el aumento del abuso sexual. Estamos hablando también de la explotación sexual de menores de edad, de la trata de personas, del crimen organizado, porque la trata de personas es parte de un crimen organizado que genera ganancias ilegales tan igual o mayores que el narcotráfico o el comercio de armas. Y entonces nos estamos enfrentando a temas serios que no pueden ser abordados solamente desde el sector interior, sino con una mirada multisectorial. El día de hoy, durante el Consejo de Ministros, justamente conversaba con los ministros de que nuestra mirada tiene que ser multisectorial. He creado esta palabra, ¿no? Despolicializar la seguridad ciudadana, porque todo se le carga a la policía. Es importante entender que si bien constitucionalmente el orden interno y la seguridad descansa en la policía, la realidad es que la inseguridad se genera por diversos factores. El tema de la educación, el tema de la falta de trabajo, el tema de la falta de acceso a la salud, es decir, muchos factores que generan una situación que es el caldo de cultivo para una mayor inseguridad. Pero en concreto, ministro, entiendo que hoy, 10 de la mañana, más o menos, sesionó este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo presidió el presidente de la República, Pedro Castillo, y entiendo que esta no solo es una preocupación de usted, sino de todo el país. Por supuesto. ¿Qué en concreto se puede plantear de una manera y de un enfoque multisectorial? Justamente el día de hoy en el CONASEC se habló de las unidades de ejecución contra la flagrancia. Es decir, estos espacios donde va a estar el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública y la Policía Nacional. Normalmente cuando una persona es detenida en flagrancia pueden pasar hasta 2 años que lleva el proceso para que esa persona que fue detenida en flagrancia termine siendo condenado, tenga alguna condena, ¿no? Durante esos 2 años, esta persona o puede estar detenida o muchas veces está fuera y termina fugando. Es decir, no hay una justicia certera y la sensación de inseguridad crece porque es detenida una persona que has visto que ha robado, que ha asaltado, que ha violado, pero después la ves libre. Estas unidades contra la flagrancia lo que va a permitir es que la persona que es detenida cometiendo un delito ya no sea llevada a la comisaría, sino a estas unidades donde va a estar la policía, va a haber una carceleta, va a haber un representante del Ministerio Público que rápidamente va a acusar. Esto va a permitir que esta acusación
pueda ser enfrentada también por una defensa pública a la persona que está siendo denunciada, y esto suba rápidamente a una decisión del Tribunal del Poder Judicial para que rápidamente, en menos de 10 días, tengamos una sentencia contra esta persona. ¿Cuándo se estaría implementando una medida de este tipo? Ya, el día de hoy se ha aprobado el proyecto que va a comenzar en la ciudad de Trujillo. Pues esto se ha evaluado iniciar en la ciudad de Trujillo por obvias razones. Hay un alto índice de aumento de acciones criminales, principalmente de hurto, de robo agravado, robo de celulares, abusos sexuales. Ministro, le pido unos instantes, tenemos que hacer una breve pausa, pero venimos para seguir conversando de este y otros temas. Primeros en tu música. Estamos conversando en exclusiva con el ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, Dimitri Senmache, hablando sobre temas de seguridad ciudadana. Uno de los temas, entiendo, que más preocupan, ministro, a la población, pero su designación no ha estado tampoco alejado de la crítica. Vamos a escuchar qué dijo temprano en la rotativa del aire el exdirector de la policía, Eduardo Pérez Rocha, perdón. Este ministro es del grupo de Gino Costa, o sea que van a seguir los mismos que estuvieron, que te digo, en el sector interior, y bueno, no espero nada, salvo el caso que tengamos ahora sí, que nos haga conocer sus planes, señor, qué van a hacer y en plazo, si no, vamos a regresar a lo mismo. Bueno, la primera crítica que se le hace, ministro, es que usted pertenece a un grupo de exministros, Gino Costa, Basombrío. Ayer conversábamos con la ex vicepresidenta Mercedes Arauz, decía que a usted lo designó, viene por recomendación de Avelino Guillén, usted fue jefe de asesores en el gabinete. ¿Cómo llega a este gabinete? A este gabinete llego invitado por el presidente de la República. Yo entro hace menos de 6 meses, en el mes de noviembre, por invitación del ministro Avelino Guillén, a ser parte de su equipo como jefe de gabinete, de noviembre a enero, a finales de enero, ¿no? Porque salimos el 1 de febrero. Salimos. Y de ahí, meses después, se comunica, hace unas 3 semanas, el presidente me solicita una información y me convoca a una reunión, me pregunta qué haría en ciertos temas de seguridad, y sobre eso pudimos establecer una comunicación un poco más fluida, y después me hace la pregunta del caso, ¿no? Si estoy convencido o decidido de poder enfrentar este tema, y obviamente le respondí que sí, que me siento preparado y que tengo un equipo de profesionales que puede aportar al país. Y le dije, mi compromiso es con el Estado. Soy una persona que tiene más de 20 años de experiencia en distintos gobiernos, porque si, por ejemplo, le piden a un funcionario tener 10 años de experiencia, equivale a haber trabajado con varios gobiernos. Entonces, yo he trabajado con distintos gobiernos en distintas funciones, en distintos cargos. He comenzado siendo asesor, he sido director general, he sido director ejecutivo de programas. Entonces, conozco, he trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, para UNODC, para el PNUD, para distintas instituciones, y tengo esta experiencia que comenzó justamente cuando, siendo dirigente estudiantil, conozco al doctor Jorge Santisteban de Noriega, que era defensor del pueblo, y es ahí donde conozco a Gino Costa, que después fue viceministro del Interior y que me convoca a mí como asesor de él en ese entonces. Por eso que ahora hacen esta relación, ¿no? Es parte del equipo. Lo conozco, como conozco a todas las personas con las que he trabajado. He trabajado con el ex ministro de Trabajo, Javier Barreda, que falleció. Entonces, es decir, si me dicen con quiénes he trabajado, que vean mi currículum.
Lo que no dicen es que yo no tengo ninguna denuncia, nunca he estado involucrado en ningún hecho ilícito, he pasado por distintas funciones y nunca he salido mal ni por la puerta trasera de ninguna institución. ¿No llega por recomendación de Avelino Guillén o de Gino Costa? No, porque incluso el líder del partido, Vladimir Cerrón, de Perú Libre, habla de la caviarización del gabinete, no sé si por referencia a su designación. Bueno, en realidad me pueden decir 20.000 cosas, pero como le digo, nadie, y de hecho que han estado desde el día de mi designación buscando qué decir de mí. Han tenido que buscar tweets de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 2 meses, pero no han encontrado una denuncia, un hecho delictivo o una incapacidad que no me permita enfrentar o estar al frente de un sector tan difícil como es el sector interior. Ahora, ¿no? ¿a qué se debe que en el primer día de su designación cambie la cabeza de la policía al general Vicente Tiburcio, que además entiendo que es un policía sumamente reconocido, un ex GEIN? ¿Por qué ese cambio? En principio, porque es una prerrogativa presidencial el tomar la decisión de a quién le otorga el presidente la confianza de quién va a ser el comandante general. Es decir, ¿el cambio vino, fue decisión del presidente o por su recomendación? Es por dos motivos. Por mi recomendación, porque voy a hacer distintos cambios y obviamente, porque es una cosa lógica, si no hiciera ningún cambio, llegaríamos a la conclusión de que vamos a tener el mismo resultado hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿hasta el día de hoy estamos conformes con el sector interior? Sí, claro, pero... Entonces, si queremos un sector interior distinto, necesitamos hacer cambios. Esos cambios tienen que implicar movimientos también. Van a haber movimientos de generales. Para usted, el general Vicente Tiburcio no venía trabajando según sus expectativas. No, no es que... Hay que entender que cuando un policía, en el caso de un comandante general, pasa a retiro, no es que pasa a retiro porque sea un mal oficial ni nada, sino porque no va a formar parte de un equipo que uno quiere, un equipo nuevo que quiere formar. No gozaba de su confianza. Ojo, en el año pasado, cuando se dan los pedidos, en ese entonces, de pases a retiro, el doctor Guillén y yo como jefe de gabinete defendimos que el general Tiburcio, el general Lozano, el general Angulo, el general Arriola, y ellos pueden dar fe de ello, se mantuvieran y nos pusimos fuertes frente al deseo del entonces comandante general de sacarlos. ¿no? De sacarlos. Nosotros nos pusimos fuertes y ellos lo saben. Yo he conversado con el general Tiburcio el día de ayer, con el general Lozano, y han entendido los motivos y las razones. Es decir, no ha habido ¿Pero cuál es la razón fundamental? ¿Que no gozan de su confianza? No, sino que lo que voy a hacer necesito otra forma de actuar. Y tiene que ver con el hecho de que hasta el día de hoy no se haya podido capturar al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, o a los sobrinos del presidente de la República. ¿Tiene algo que ver con eso? No, lo que la ciudadanía tiene que saber es que, y yo lo voy a dar a conocer cuando me presente ante la Comisión de Defensa del Congreso, que me tengo que presentar, yo tengo un plan con un equipo que está ingresando, estoy formando un equipo que obviamente no es lo que dice el general Pérez Rocha, de que es el equipo de tal o cual, es el equipo que en este caso yo como ministro estoy conformando y que tiene el objetivo de disminuir, por un lado, los índices de inseguridad, por otro lado, fortalecer el trabajo de la DIRCOTE para enfrentar los remanentes del narcotráfico y del terrorismo que hay en el Braen. Más de 30 años tenemos el problema de Braen, y ¿cuántos ministros han pasado y han resuelto eso? Muchos critican, pero yo lo quisiera preguntar a todos aquellos que han pasado por el sector y cuánto tiempo han estado en el sector, si verdaderamente es un sector fácil, y cuánto de los indicadores que ellos inicialmente presentaron como objetivos han podido cumplir. Entonces, yo entro con una expectativa y con un compromiso hacia la población y hacia el país y hacia el Estado, porque lo que quiero es plantear políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Si nosotros fortalecemos el Estado, estamos fortaleciendo políticas de desarrollo a mediano y largo plazo. ¿No cree que la institución también se ve sumamente afectada por el hecho de que en 10 meses
de gobierno hayan pasado ya 5 ministros del Interior y cada ministro del Interior decida cambiar pues a las cabezas de la policía? ¿Eso no termina afectando también a la institución? Bueno, la institución y el sector interior, y esa es una de las cosas que he conversado con el presidente, necesitan una estabilidad. No, en 3 meses no se pueden hacer grandes cambios, en 4 meses no se pueden hacer grandes cambios, y lo que le he pedido al señor presidente es que confíe en las decisiones que se van a tomar, en los cambios que voy a requerir que él también respalde para que en realidad logremos el objetivo que queremos, y eso no se va a ver rápidamente en 2 o 3 meses. Van a haber acciones de impacto, eso sí, van a haber acciones rápidamente de impactos, que la ciudadanía va a entender que no solamente es un cambio de ministro, sino es un cambio de política. Usted me dice eso, a ver, sería lo ideal que el ministro tenga cierto periodo de tiempo para poder desarrollar una política pública estable, pero más temprano el premier Aníbal Torres decía que, bueno, el cargo de ministro pues es el más inestable. Escuchemos mejor. Todos los ministros estamos en permanente evaluación, incluso el que habla, ¿no? El cargo de ministro no tiene ninguna estabilidad. De acuerdo a cómo se desempeña el ministro en su respectivo sector, permanecerá o será cambiado. El ministro de Agricultura tiene suficientes méritos para desempeñarse en el cargo. Él ya estaba contribuyendo en algunas decisiones, colaborando en algunas decisiones, obteniendo algunos apoyos extranjeros para ayudar a la agricultura. Completamente de acuerdo con él. Ahí lo dice, ¿no? Que no goza de ninguna inestabilidad. Los cargos de confianza son eso, de confianza, y en este caso los cargos de ministro dependen del presidente. El presidente no tiene que definir algún motivo por el cual cambia o no un ministro, es una decisión política, para eso ha sido elegido como el que va a dirigir la nación. Pero tener 5 en 10 meses afecta a la institución. Por eso lo que yo le pido al presidente en la conversación que hemos tenido es que nos permita y confíe en el trabajo que vamos a implementar. Como dice el premier, si el trabajo que nosotros comencemos a realizar no complace a la gestión o al gobierno, el presidente tiene toda la prerrogativa y toda la libertad de cambiar. Ahora, pero nosotros le estamos diciendo es que necesitamos en el sector interior tener una cierta estabilidad que nos permita construir políticas de mediano y largo plazo que en realidad fortalezcan al Estado. Las políticas de Estado son las que más requiere el país, no políticas de gobierno que rápidamente cambien con el devenir de las personas. Ahora, el hecho de no capturar a 2 personajes, o a 3 en todo caso, importantes en esta investigación en torno al presidente de la República, Pedro Castillo, como Bruno Pacheco, secretario general o exsecretario general, y los sobrinos del presidente, uno con requisitoria, otro ya no terminan afectando también a la institución? En realidad, el no cumplir con una solicitud de captura siempre va a afectar a la policía, como el no lograr una investigación adecuada, el no poder detener a una persona que ha cometido un delito, siempre va a afectar la institución. Lo que queremos es justamente una institución que, según el proyecto Mariano Santos al 2030, pueda ser una de las policías más reconocidas en América Latina. ¿Se compromete a capturarlos? Bueno, yo no lo voy a capturar, lo va a capturar la policía, ¿no? El ministro del Interior... Pero usted no es el líder político de la policía, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el ministro del Interior no es un comisario, no es un policía. Hay una equivocación en la imagen muchas veces de la población que cree que el ministro debe ponerse una casaca de la policía, su gorrita, su vara de ley y caminar por Tacora metiéndole palo a todos y dicen qué buen ministro es. No, el ministro se tiene que sentar y generar políticas públicas que permitan a la policía fortalecerse. Y ojo, el sector interior no solamente es la policía, es migraciones, hay un problema con el tema de los pasaportes, sí. Es SUCAME, que hay que entender que necesitamos mejores políticas para ver el tema de las armas y del uso de armas que pueden ser muchas veces ilegales en manos de la población. Después está la Intendencia de Bomberos, pero que hay que fortalecer. Para terminar el tema de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente, que me parece importante, en todo caso, ¿qué opina de la gestión del coronel en retiro, Martín González, ¿no? Que es el jefe
de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. No, Martín González es en este momento el viceministro de Orden Interno. Bueno, ¿qué opina de su función? Porque entiendo que de alguna manera también está vinculado a el tema de la captura de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente. Ustedes van a ver en las próximas semanas las designaciones que van a irse dando y sobre eso ¿Va a salir del cargo? Ustedes van a ir viendo, conforme van viendo las designaciones, van a poder evaluar si las personas que ingresan tienen algún tinte político, provienen de algún grupo en especial o son personas totalmente capaces que tienen la capacidad y por eso se lo está convocando. Entonces, yo no voy a adelantar en ese momento las decisiones que voy a tomar porque primero las necesito tomar y las necesito comunicar porque hay una cuestión. Cuando uno toma una decisión de dar o no darle la confianza a una persona, la primera persona que debe saber es esa persona y no enterarse por un programa o el peruano. Lo peor que puede haber para un funcionario es amanecer y encontrar una designación en la que le dicen adiós, cuando en realidad el primero que debería saberlo es ese funcionario. Eso es lo que justamente le pasó a Amalia Moreno, ¿no? Jefa de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, y a muchos más. ¿Qué opinas? Bueno, el día de ayer, cuando se toma la decisión de cambiar al comandante general y al jefe de Estado Mayor, es decir, al general Tiburcio y al general Lozano, los he citado a mi oficina, he conversado con ellos. Ellos no solamente los considero buenos efectivos, sino son amigos. Ellos los pueden dar fe de eso, ¿no? Son grandes amigos, pero el tema de mis decisiones no están relacionadas a la amistad, están relacionadas a lograr los objetivos que nos vamos a imponer como institución. Pero ¿cómo entonces, ve que haya sucedido eso con otros altos funcionarios? ¿No tiene miedo que le pase eso mismo a usted? Bueno, lo que yo le estoy respondiendo es que yo soy el que logra realizar los actos de la mejor manera posible. Como ministro, todas las personas que sean designadas o no van a enterarse por mí previamente. Pero en todo caso sabe que es una posibilidad que le puede pasar a usted también. Bueno, sí hay tantas posibilidades. Me puedo salir y me puedo atropellar un carro. Entonces, tantas posibilidades pueden haber en la vida, pero no por las posibilidades voy a vivir amarrado a ellas. Un tema importante de seguridad ciudadana, ministro, tiene que ver con el estado de emergencia que se decretó ya hace 105 días, si no me equivoco, Lima, Callao y Trujillo, me parece. Usted hereda, digamos, muchos activos y pasivos de gestiones pasadas. ¿Ha funcionado este estado de emergencia? Lo que yo puedo decirle es que si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier ciudadano, va a sentir que no ha sentido en lo absoluto que hayamos estado en estado de emergencia, ¿no? En el estado de emergencia implica restricciones de ciertos derechos como la libertad de reunión, la libertad de tránsito, pero nadie ha sentido ningún recorte de ello. Cuando en la gestión del doctor Avelino Guillén comenzamos a discutir la posibilidad de hacer o de solicitar el estado de emergencia, estábamos claros de que el estado de emergencia es un instrumento, pero un instrumento que se deja solo encima de la mesa no funciona para nada. Por eso, ¿ha funcionado el estado de emergencia? Desde mi perspectiva, hasta el día de hoy, no. ¿Por qué no? Porque no ha estado amarrado a un plan. El estado de emergencia debe nacer en relación a una necesidad. Si yo tengo un plan, por ejemplo... ¿Lo va a levantar? Usted se recuerda lo que sucedió en las Malvinas en enero de este año, cuando en la gestión del doctor Avelino Guillén nosotros pudimos hacer la toma de todas las Malvinas. Nos demoró casi 2 meses el conseguir las resoluciones necesarias para hacerlo. Eso en un estado de emergencia no nos hubiera demorado ni siquiera 2 días. Por eso, ¿va a levantar el estado de emergencia? En principio, ya estamos en un estado de emergencia y vamos a tomar ciertas decisiones que permitan a la ciudadanía entender qué es un estado de emergencia y sentirse cada vez más seguras. ¿Pero qué va a hacer con el estado de emergencia? Utilizarlo. ¿No lo va a levantar? Hasta el momento que se venza, no depende de mí, depende del Consejo de Ministros. ¿Cómo es que la población ahora sí lo va a sentir? ¿En qué acciones concretas? En operativos que golpeen la médula espinal de la criminalidad organizada, los mercados ilegales. Ustedes saben que cada día
se roban aproximadamente 400 celulares. Hay más de 1.350.000 celulares robados al año. 1.350.000 celulares. Entonces, ¿dónde van esos celulares? El problema es que incluso dentro del gabinete, ministro, algunos miembros, como el ministro de Justicia, Félix Chero, no creen en esas cifras. Bueno, el tema no es si yo creo o no creo. Podemos establecer muchos temas en la que está basado la credibilidad. Yo le puedo decir si existen los ovnis o no. El problema no es la credibilidad. Existen estadísticas, existen datos que nosotros los corroboramos. Cuando yo hablo de cifras, por ejemplo, hablo de los abusos sexuales, hablo de cifras que pueden ser corroboradas. Cuando hablo del tema de los celulares, estoy refiriéndome a datos de OCIPTEL. No estamos refiriéndonos a datos que me hayan comentado. Le pongo el tema de Félix Chero, del ministro de Justicia, porque usted mismo lo decía, este es un trabajo multisectorial. Pero si el ministro de Justicia no cree en esto... El día de hoy he conversado con el ministro de Justicia y hemos acordado, obviamente no voy a comentar el hecho en concreto, un trabajo en conjunto que va a dar mucho que hablar porque muchos de los problemas que tenemos de inseguridad se originan en las cárceles, con extorsiones que se dan en las cárceles. Las cárceles dependen del INPE, que dependen del Ministerio de Justicia, pero estamos en coordinación con el ministro para tomar serias decisiones y golpear duramente a estas organizaciones criminales que introducen aparatos tecnológicos para seguir extorsionando desde los penales a los ciudadanos. Sacar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía, que fue de la mano con este estado de emergencia, ¿ha funcionado? Bueno, entiendo que hasta el día de hoy no ha habido mayor apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero acá hay otro de los temas que la ciudadanía debe de entender. Nada ha funcionado, ¿no? Entonces, ministro. Hay que entender una cosa. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para enfrentar la inseguridad, están capacitadas para ir a la guerra, ¿no? Entonces, y los armamentos que utilizan las Fuerzas Armadas es para enfrentar situaciones de guerra, ¿no? Entonces, si hablamos del apoyo que puedan brindar las Fuerzas Armadas, en el caso de seguridad ciudadana, será para hacer un cerco perimétrico frente a la posibilidad de que nosotros podamos hacer una operación y podamos, con fuentes de inteligencia, saber que terceras personas de afuera puedan querer evitar ese operativo, se puede hacer un cerco perimétrico. Es decir, ministro, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, porque claro, se anunció que iban a salir las Fuerzas Armadas a acompañar a la Policía Nacional del Perú, pero esto no ha funcionado. Pero imagínese que un policía esté caminando, imagínese que un policía esté caminando con una persona con un FAL, con una AKM. ¿Qué va a hacer si ve un asalto? ¿Que va a comenzar a disparar? Sí, no, me queda clarísimo, pero entonces se engañó a la población. En cambio, usted ha visto lo que sucedió con las Fuerzas Armadas, que apoyaron muchísimo durante la pandemia. Claro que sí, ¿no? claro que sí. De esa manera se puede utilizar las Fuerzas Armadas. Le repito, entonces, el estado de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas, fue una medida para el aplauso que no ha dado ningún resultado. No se ha utilizado adecuadamente, pero se puede utilizar adecuadamente. Y eso es lo que van a observar durante la gestión en la que yo pueda, durante el tiempo que yo pueda estar al frente. ¿Usted se siente responsable, digamos, también porque ha sido parte de este gobierno como jefe de asesores de Avelino Guillén? Sí. También ha tenido un rol importante en el Ejecutivo, ¿no? Por supuesto. Sí, nosotros planteamos en su momento un paquete legislativo que desgraciadamente al salir no pudimos terminarlo, pero ese es el compromiso ahora de traer un paquete legislativo. Por ejemplo, convertir el robo de celulares en lo que es hoy hurto simple en hurto agravado, basado ya no en el costo del equipo móvil, sino en el valor que tiene la información, porque con toda seguridad, si le roban su equipo móvil, a usted no le importa comprarse otro equipo, pero lo que más le importa es la pérdida de la información, sus datos personales, la vinculación con tarjetas de crédito, sus cuentas de redes sociales, su información en imágenes o videos. Eso es lo que más le importa. Si esa información es valorizada, eso ya no es un hurto simple, es un hurto agravado. ¿Fue felicitado por Avelino Guillén con su designación? Entiendo que él me ha felicitado personalmente en un WhatsApp y me ha deseado mucha suerte. ¿Le mandó un WhatsApp? Sí. ¿Un mensaje? Sí. ¿Le advirtió de algo? Porque yo que recuerde no salió muy contento de esta gestión. No, él está convencido de que las buenas personas y los buenos equipos pueden hacer grandes cambios. ¿Le recomendó algo en particular?
dar todo por el país, hacer un buen trabajo, hacer un trabajo honesto. Eso es lo que siempre hemos podido conversar. ¿Usted siente que él lo dio todo? Sí. ¿Y por qué cree que no lo valoraron como debió? Yo creo que hubo contextos al interior de la policía en ese momento, y creo que eso fue de público conocimiento, que petardearon su gestión desde al interior, ¿no? Porque hay grupos que no le gustó que nosotros pusiéramos un freno a la baja de ciertos oficiales que no deberían irse. ¿Pero quién lo petardeó? ¿Vladimir Cerrón? No. Estoy hablando de muchas veces al interior, las organizaciones. ¿De la policía? Claro, las instituciones tienen sus propios enemigos al interior muchas veces. Entonces tenemos Bueno, que él tenía un enfrentamiento directo con el ese entonces jefe de la policía. Por eso le digo. Y eso el presidente fue de no público lo escuchaba conocimiento. al señor Guillén. Quizás ¿Usted cree que a usted lo va a escuchar? Bueno, intentaré. Igual que estoy intentando que la población a través de su medio pueda entender que lo que mi gestión quiere es hacer todo por el país. Intentaré convencerlo al presidente todos los días de que las cosas que hacemos es por el bien no solamente de su gobierno, sino del Estado y del país. Sabe claramente que no tiene la venia del líder del partido oficialista, ¿no? Perú Libre. Vladimir Cerrón escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido, bancada de Perú Libre y bancada magisterial. Son decisiones propias del presidente de la República. Yo tomo la última parte. ¿Son decisiones propias del presidente de la República? Por supuesto. ¿Quién ha sido elegido presidente de la República? El presidente Pedro Castillo. ¿Quién tiene el poder para, según la Constitución, para designar ministros? Es el presidente con la anuencia del premier. Entonces, ¿qué más? Pero no teme. Yo necesito que me respalde ¿quién? El presidente de la República. Sí, claro, pero no teme que haya la presión suficiente para que su cabeza ruede en algún momento. Bueno, no sé si eso suceda, pero hasta el último día que yo esté al frente del sector, voy a hacer lo que siempre he hecho en todos los sectores o en todas las instituciones por las que he pasado, dar lo mejor que pueda para lograr el objetivo. Ahora, hay un tema que me parece bien importante que tiene que ver con las libertades, con la libertad de prensa, y usted también ha sido bastante abierto en sus redes sociales y en un tuit criticó a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, justamente por no permitir el ingreso a la prensa al Parlamento. Critiqué la posición del Congreso, no critico las personas, critico las posiciones del Congreso. ¿Por qué? Porque finalmente, como vuelvo a decir, soy una persona que cree en el Estado y que cree en las libertades. Entonces, no es una cuestión de una u otra persona, porque las personas pueden variar. Los presidentes del Congreso son cada año. Entonces, lo importante es que las instituciones entiendan que las libertades tienen que ser respetadas. Cuando las instituciones se fortalecen, no hay problemas de ese estilo. ¿Y el presidente de la República entiende eso? Entiendo que sí. Se lo pregunto porque hace 91 días que el presidente Pedro Castillo no habla con la prensa. Hace, si no me equivoco, 3 consejos de ministros que no hay conferencias justamente para absolver y anunciar las dudas. El día de hoy, cuando hemos salido del CONASEC, yo he salido con el Premier y con el Ministro de Defensa a hablar con la prensa. Usted muy bien como funcionario público de alto nivel, ¿no?, sabe que siempre después de un Consejo de Ministros había una conferencia de prensa y sabe que la relación con la prensa es bastante hostil, no solo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo. Cada una de las personas tiene una forma de pensar y un estilo de pensar. Mi estilo es, por ejemplo, el primer día que fui designado, el día domingo, obviamente recibí muchas llamadas de muchos medios, no recibí no tomé la decisión de no entrevistarme con nadie. El día de ayer salí en un medio, creo, hoy día he salido recién en un medio en la mañana, hoy estoy saliendo con usted, mañana tengo otra presentación. Estoy aceptando muy pocas entrevistas y no porque no crea en la prensa, sino porque también tengo que trabajar, ¿no? Entonces tengo que dividir mi trabajo y también hacerme un espacio para informar lo que pienso hacer a la ciudadanía. Pero sí creo en la libertad de expresión, la libertad de prensa, y también quiero defender en todo momento el honor de las personas, porque también he visto que hay, no ustedes, pero hay pequeños medios
que se sienten con la libertad de decir barbaridad y media de una persona y creen que con el logo de soy periodista le da la capacidad de cometer el delito de difamación, ¿no? Esperemos, ministro, que justamente su buena voluntad y apertura con los medios de comunicación y la prensa también sea una política del propio presidente de la República, Pedro Castillo. Muchísimas gracias. No, realmente a ustedes. le agradecemos por esta entrevista. Y vuelvo a decirle a la población que mi compromiso total es para disminuir la inseguridad ciudadana que vive en nuestro país, y eso no tiene tinte político porque eso nos afecta a todos los sectores, hombres, mujeres, niños, costa, sierra, selva, norte, centro, sur. Entonces, lo que les pido a todos, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al Congreso de la República y a todos los sectores, que trabajemos unidos por la seguridad ciudadana, que es lo único que nos va a generar el contexto necesario para el desarrollo del país. Dimitri Senmache, nuevo ministro del Interior. Vamos a un corte, venimos con más aquí en Todo se sabe.